Muy buenos días, hoy es 25 de abril del 2020. Mi nombre es Teófilo Tamés. Vamos a examinar el documento Evaluar para Aprender. Este documento fue editado por la Secretaría en el 2018 y para el entendimiento de este documento se va a manejar los siguientes conceptos para identificarlos dentro de lo que es la narración y determinar la equidad de género. Pero el documento se van a manejar niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, alumnos, educandos, aprendizajes o aprendices, educadoras, educadores, maestros, profesores, docentes, padres de familia, va a aludir a ambos sexos, y eso es con la finalidad de darle entendimiento a este documento. Sin embargo, este criterio editorial no determina los compromisos que la Secretaría de Educación Pública asume para cada una de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género. En el primero vamos a analizar qué es evaluación educativa. En el segundo, la evaluación y el aprendizaje, un binomio. El tres, vamos a ver las características de la evaluación, las tres funciones de la evaluación, momentos de la evaluación, funciones y momentos de la evaluación, extensión global y parcial, agente evaluador interno, enfoque metodológico cualitativa, cuantitativa y cuantitativa, estándar de comparación, evaluación interna y evaluación externa, la evaluación desde el enfoque formativo, los antecedentes, la evaluación en el modo educativo, la evaluación desde el enfoque formativo en el aula. En el 5 vamos a ver los componentes del enfoque formativo de la evaluación, estrategias de la evaluación desde el enfoque formativo, técnicas de evaluación, estrategias didácticas e instrumentos de evaluación y diversos tipos de técnicas e instrumentos de evaluación. Y en el 6 vamos a ver las funciones de la evaluación. Bien, esperemos que disfruten este análisis. Veamos, la evaluación educativa. Al oír o conversar en torno a una idea o concepto, suelen surgir diversas nociones de estas relativas a su definición, sus implicaciones derivadas de los contextos, saberes y experiencias particulares de cada individuo. Esto ocurre frecuentemente en el ámbito educativo, ya que en ocasiones se utilizan varias palabras para designar determinado elemento o componente o se dan múltiples caracterizaciones a un término. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la evaluación educativa. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus principales componentes? ¿Cuál es su función? ¿Desde dónde se aborda y quiénes están involucrados? A una idea o concepto suelen surgir diversas nociones de estas relativas a su definición y sus implicaciones derivadas de los contextos, saberes y experiencias de particulares de cada individuo. Esto ocurre con frecuencia en el ámbito educativo, ya que en ocasiones se utilizan varias palabras para designar determinado elemento o componente o se dan múltiples caracterizaciones de este término. ¿Qué es entonces la evaluación educativa? La evaluación educativa es definida por diversos autores como un proceso sistemático y planificado de acopio de información por medio de múltiples estrategias, como lo vimos anteriormente, técnicas e instrumentos que permiten formular juicios y valorar si los alumnos han alcanzado los aprendizajes esperados, con todas las dimensiones que implican conocimientos, habilidades, actitudes, valores y en qué medida los han alcanzado. Ahora veamos otro aspecto relevante del uso y las aplicaciones de la información obtenidas a partir de la evaluación educativa, que es, además de facilitar y sustentar las decisiones didácticas y pedagógicas de intervención de los docentes y la acción de los alumnos, se puede utilizar como insumo para otorgar agentes fundamentales en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Las autoridades educativas, entre ellos los supervisores, autoridades escolares, los directores y la sociedad civil, principalmente padres de familia y tutores, con el propósito de intervenir con acciones oportunas desde el ámbito de acción de cada uno. La evaluación educativa es un proceso de múltiples facetas y dimensiones que toca no solo lo relativo al aprendizaje de los estudiantes, es decir, que se apropien de contenidos traducidos en que adquieran y desarrollen conocimientos y habilidades y tomen actitudes y asumen valores, sino que va más allá.
se vincula con otros componentes humanos, como el desempeño docente, las acciones y omisiones de autoridades escolares y las autoridades educativas, el grado de involucramiento y corresponsabilidad de padres de familia o tutores, la calidad de las interacciones en el centro escolar, la presencia o ausencia de ambientes de aprendizaje y en lo material con la infraestructura y su suficiencia e insuficiencia para atender las necesidades de los alumnos, las condiciones de seguridad e inclusión que se deben garantizar en la escuela. Es decir, es un engranaje entre recursos materiales, recursos humanos, que van todos los alumnos, maestros, padres de familia, autoridades educativas federales, locales, y la educación y calidad educativa. Es decir, en cada uno de esos engranajes, en cada uno de esos dimensiones, tiene que ver con el mejoramiento y el rendimiento de la educación y, por supuesto, de la evaluación. Por esta razón y de acuerdo con el INE, se entiende la evaluación educativa como una herramienta para la mejora de los componentes, procesos y resultados educativos. Por eso enfatiza el carácter formativo de la evaluación. Si bien la evaluación es herramienta fundamental para la mejora, es claro que la sola evaluación no es suficiente. Se requieren intervenciones educativas, políticas y programas educativos pertinentes y contextualizadas, así como acciones para fortalecer el trabajo docente. Son necesarias mediante la mejora de las condiciones en las que se desarrolla la vida escolar. Es fundamental atender las condiciones del contexto que impiden el acceso a la escuela o el adecuado rendimiento de los educandos dentro de ella. La evaluación descubre las dimensiones de los problemas, su ubicación, sus diferencias y permite acercarnos a atender sus posibles causas. Evaluar supone además la construcción de los referentes a partir de los cuales se definen los criterios de evaluación. Estas definiciones deben ser claras y constituidas de manera conjunta en los diferentes actores involucrados. Bien, ahora veremos el tema de la evaluación y el aprendizaje como un binomio indisoluble. La evaluación es una herramienta educativa más poderosa para promover el aprendizaje significativo de los alumnos si se utiliza con dicho propósito. Para que suceda es necesario que reconozcamos como tal y la incorporemos como eje vertebrador del proceso de aprendizaje. Es decir, que la evaluación debe ser parte importante en el proceso de aprendizaje. Todo lo que se evalúe se puede mejorar. Sin la evaluación sería imposible saber qué han aprendido y qué más podemos que pretender que se aprendan los estudiantes en relación con los contenidos y cómo estos saberes se expresan en conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante diversas tareas. También nos sería imposible conocer la calidad de dichos aprendizajes. La evaluación educativa que se hace en las aulas es un semáforo. Así, es un semáforo, como se verá en apartados posteriores, pero también es un termómetro por la gradualidad de este instrumento que este instrumento permite, que nos ayuda a identificar los logros y las dificultades de los estudiantes que, desde la óptica, se pueden transformar en áreas de oportunidad. Para que sea un eje vertebrador es indispensable que se incluya desde la planeación y que promueva en todo momento que los estudiantes tengan el control y la responsabilidad de su aprendizaje, entiendan a qué metas aspiran y la utilidad que les va a dar al alcanzarlas. Comprender las metas implica saber qué deberá evaluar para verificar el logro, es decir, identificar en qué punto del camino se encuentra individualmente y qué necesita para continuar. Es relevante que los alumnos sean conscientes además de que, tras lograr su meta, surgirá otra y que eso será una constante a lo largo de la vida. También que se sientan motivados tanto para aprender como para verificar avances por medio de la evaluación. Los esfuerzos para que los alumnos identifiquen, reconozcan y valoren tanto el verdadero propósito y la utilidad de la evaluación como su relación con el aprendizaje los detonará en una herramienta de conocimiento y autorregulación
que los beneficiará incluso para concluir su trayecto formativo. Es decir, la evaluación se le tiene que dar dos sentidos o dos paradigmas. La primera es para saber el desempeño y desarrollo de los niños, la adquisición de los conocimientos y todo lo que se ha dicho. Y la segunda es para hacer los cambios significativos en el sentido de evaluar y emitir juicios, pero para mejorar la práctica docente y para ver las posibilidades de llevar a los niños con otras estrategias para mejorar el conocimiento. Por esa razón, podemos decir, si bien los maestros no son los únicos responsables del logro de los alumnos, y determinamos en gran medida si esto sucede así con su claridad por diversos factores. Primero, nuestro conocimiento de la asignatura, de la materia, del grado, el área de desarrollo personal y social o el club que impartimos. Nuestra concepción de la evaluación, su utilidad y sus fines. La manera en que implementamos la evaluación en el aula. La comunicación que tenemos con el grupo, con los alumnos de manera personal y con el colectivo sobre los puntos anteriores. La motivación que generamos en los estudiantes para seguir aprendiendo y regularse por medio de la evaluación. Recordemos que es fundamental que comprendamos que el propósito de la evaluación es mejorar los aprendizajes, no solo es medir. Y recordemos que los elementos para mejorar la evaluación en el aula son los siguientes. Informar. ¿Qué debemos de informar? La meta de aprendizaje, el propósito, los momentos, los tipos de evaluación. Proveer, siempre que sea necesario, retroalimentación efectiva a los estudiantes, todo tipo de realimentación. Promover desde el inicio que los alumnos participen activamente en su aprendizaje. Ajustar la enseñanza en función de la información que aporta la evaluación con el propósito de continuar con el avance. Reconocer la influencia de la evaluación en la motivación y en la imagen que los estudiantes tienen de sí mismos, aspectos fundamentales para aprender. Promover la autoevaluación como una actividad de aprendizaje que permite a los alumnos saber más sobre sí mismos y su desempeño. La transformación de la práctica docente implica que recabemos información de las diversas tareas asignadas a los estudiantes. Dichas tareas han de tener pues, el potencial de permitirnos conocer a los alumnos también cómo ha sido su desempeño y en qué punto del camino se encuentran respecto a los logros de la meta. Para ello, los profesores necesitamos planificar, observar, cuestionar, informar, verificar, realimentar, acompañar, promover la autoevaluación, comunicar el nivel de logro, conocer a los alumnos y, por supuesto, las estrategias para mejorar los aprendizajes. Con esta información que recolectemos nos va a permitir tomar mejores decisiones sobre los pasos siguientes en el aprendizaje y es hacer propuestas de acción más adecuadas para ayudar a los mismos estudiantes a avanzar, considerando sus características y necesidades. Pero sobre todo, dado que son los alumnos quienes seguirán la ruta acordada, mientras más conscientes sean del proceso y más comprometidos estén con él, mayores serán las oportunidades del éxito. Ahora veamos las características de la evaluación, que anteriormente le decíamos los momentos, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, la diagnóstica. Permite a todos los interesados conocer en qué grado se domina determinado aprendizaje antes de iniciar el trabajo con él. El formativo, que viene siendo la orientación a partir de los avances y las dificultades de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, las decisiones sobre las estrategias de enseñanza y los ajustes necesarios en esta con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. Y la sumativa suele aplicarse en el procesos determinados, considerando múltiples factores para asignar un valor numérico. Momentos de la evaluación. En la evaluación se consideran tres momentos: la evaluación inicial, la procesual y la final.
La inicial se hace en el aula al comenzar cada situación de aprendizaje mediante diversos instrumentos para recoger información de la situación y el contexto inicial, lo que permitirá generar a futuros cambios al definir las metas posibles y deseables. Al final del proceso permite valorar si hubo avance y en qué medida. La continua o procesual consiste en valorar a partir de la recogida y sistematización continua de información y aprendizajes de los estudiantes, así como la intervención docente, con el propósito de tomar decisiones de mejorar para la mejora sobre la marcha. Y la final consiste en valorar la información recabada durante el inicio y el desarrollo del proceso para vincularla con la que arrojan los resultados de cierre, con el propósito de identificar en qué medida se cumplieron las metas establecidas en el inicio. Las funciones y momentos de evaluación. En línea divisora entre el tipo de evaluación por función y por momentos es muy delgada y en realidad se mezclan continuamente. Por ejemplo, la evaluación diagnóstica, cuyo objetivo es indagar qué saben los estudiantes, siempre se vincula con el momento inicial de la evaluación. La evaluación formativa, que se hace a partir de las evidencias durante el trayecto, se vincula directamente con la evaluación continua o por en el punto donde realmente definen es en la función sumativa, pues, aunque esto ocurre al término de la trayectoria, la evaluación final no siempre tiene ese propósito. Es decir, cuando el enfoque formativo de la evaluación al concluir una clase o un tema, podemos utilizarla como una evaluación final, con el propósito, por ejemplo, de que los estudiantes verifiquen lo aprendido o valorar un producto o el resultado de la actividad, sin que esto suponga una calificación. Para eso tendremos que analizar tres aspectos muy importantes. El enfoque metodológico, el estándar de comparación y, por supuesto, vamos a analizar la evaluación interna y externa. El enfoque metodológico, cualitativa, cuantitativa y cuantitativa. Vamos a ver. La evaluación cuantitativa necesita que se crean situaciones controladas para medir el rendimiento de los logros de los estudiantes en relación con los aprendizajes esperados. Se refiere en resultados numéricos que permiten comparar el desempeño de los estudiantes con determinados criterios establecidos, que permitan traducir dicho desempeño en una calificación numérica. Eso sería la cuantitativa. La evaluación cualitativa centra su atención en actividades, formas, medios y dinámicas en que el aprendizaje se produce. Para concentrarse, emplean escalas nominales y de orden jerárquico, como categorías, caracteres y atributos, entre otros. Para eliminar las dudas sobre su validez y confiabilidad, se deben utilizar diversos instrumentos que sirvan para corroborar los resultados. Y la evaluación cuantitativa es la que abarca de forma integral ambos tipos de evaluación. Ahora veamos los estándares de comparación. Para hacer una evaluación es necesario contrastar el objetivo de la evaluación como un indicador o criterio. Entre ellos podemos ver la evaluación normativa, que implica evaluar utilizando como referencia una norma que permite comparar el resultado del estudiante con los resultados de una población o un grupo al que. Y la evaluación criterial implica evaluación al estudiante utilizándolo a él mismo como referencia a partir de criterios establecidos por el docente en la evaluación diagnóstica, por ejemplo, la evaluación interna y la evaluación externa, que es el siguiente tema. Pero bueno, vamos a ver la criterial. Es importante ver los avances que tiene el niño involucrando únicamente a él, no en comparación con los demás estudiantes. Esto nos sucede mucho cuando los niños están en rezago o tienen algunas necesidades educativas especiales. La evaluación interna y evaluación externa es la primera. El docente frente al grupo la planea y la lleva a cabo en la escuela, específicamente en el aula. Y la externa
integra las pruebas objetivas estatales, nacionales e internacionales, centrada en parámetros estandarizados y aplicadas por entidades diferentes de cada escuela o entidades federativas, según sea eh, la- el nivel de estándar. La evaluación desde el enfoque formativo eh, nos, nos permite elaborar un juicio para calificar y determinar si se han llegado a la acreditación o reprobación de los alumnos. Y también nos permite saber si nuestra práctica, su nuestra planeación, desempeño como docentes nos ha funcionado o podemos mejorarlo. Y también nos da la oportunidad de que las autoridades, padres de familia y todas las personas involucradas en este proceso de enseñanza-aprendizaje valoren en qué medida pueden aportar sus experiencias o qué tipo de trabajos o metodologías podemos perfeccionar. Para esto se reúnen y mandan unidades de trabajo a cada una de las escuelas o a cada uno de los niveles para mejorar cada uno de los elementos o de los campos formativos o disciplinas o materias según sean los resultados obtenidos. Quizás una de las cualidades más destacadas de la evaluación desde este enfoque es que abre la posibilidad de que docentes y estudiantes tenemos decisiones conjuntas sustentadas en las necesidades del aprendizaje expresadas por los alumnos y en sus propuestas de mejora, así como en los hechos concretos aportados por las evidencias y nuestra experiencia profesional para la mejora del logro de los aprendizajes esperados. Las técnicas de observación que nos proponen, unas podrán ayudar al desempeño de los alumnos y otro hacia la práctica educativa para mejorarlas y poder tener mejor rendimiento. En cuanto a la función pedagógica o las dos funciones que nos da la evaluación, la pedagógica nos permite vincular la evaluación continua que los docentes llevamos a cabo. Esta evaluación se adapta a las necesidades de los estudiantes en lo individual y en lo colectivo a partir de la comparación, regulación, reflexión y mejora, como ya lo dijimos, de las situaciones didácticas. Sin esta función no se podría hacer los ajustes necesarios para el logro de los aprendizajes esperados. En cuanto a la función social, se relaciona con la selección, la acreditación y certificación de los aprendizajes de los estudiantes. Eh, y sabemos que cómo poder determinar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que han obtenido los alumnos en el grado o en el nivel educativo o en las secuencias didácticas o cualquier actividad que el docente desempeñe. Sería la función social. Bueno, pues muchas gracias por haber estado atentos a esta explicación y vamos a continuar preparándonos para el examen.